Muy, pero muy buenas tardes. Esto es Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. Hoy día 20 de junio del año 2014. ¿Cómo le va, Rubén Giovannini? Bien. ¿Cómo está pasando este Día de la Bandera? Feliz día para usted y para toda la audiencia. Para mí es un día de gloria. No porque haya el día que él muere, hubo 4 gobernadores en Buenos Aires. Fue aquel famoso día de la anarquía del año 20. El 20 de junio de 1820 hubo en un día 4 gobernadores. Parecía con la Argentina en el 2001, 2002, que hubo 4 presidentes en unos días, ¿viste? Bueno, una cosa similar pasaba en aquel entonces por las peleas intestinas de algunos que privilegiaban los intereses personales mientras San Martín, Belgrano y otros y Güemes estaban desgastándose para hacer una Argentina, para hacer una patria, para hacer un continente. Para hacer un continente, porque la idea de ellos era un Estado sudamericano, igual que Artigas. Ellos hablaban de Sudamérica, no hablaban de los chicos. En cambio los otros querían los negocios y por eso hablaban de los chicos, querían. De allí que se perdió el Alto Perú, se perdió Uruguay, se perdió Paraguay, se perdieron todas. Imagínate todas esas naciones, hoy naciones, en aquella época provincias, unidas, con salida al Pacífico, una nación biocénica, con todas las riquezas, variedad de riquezas de cada una de ellas, y un gobierno central que manejase eso a través de un gobierno federal, lo que hubiese sido. ¿Qué Estados Unidos? Nos tocan el culo a nosotros. Sin embargo, no lo tuvimos por toda esta manga de lacra que todavía sigue. Exacto. Toda esta manga de lacra que sigue existiendo. Así que, bueno, después vamos a hablar un poquito también de la historia. Conmemorativo de la muerte de Manuel Belgrano. Sí, un poco en la historia de Perroni. Lo que se publicó el 20 de junio de 1820 a las 7 de la mañana. Casi nada se publicó porque murió casi en el olvido. Sí, muy olvidado. Ya te digo, justo el día ese fue un día aciago para los argentinos, porque fue la anarquía del año 20, que hubo, en el mismo día hubo 4 gobernadores. Las luchas intestinas. Es más, Belgrano venía de desobedecer la orden del directorio de marchar sobre Buenos Aires para repeler a las fuerzas de los federales, de las provincias. Y él, como San Martín, se niegan. De ahí que después hay una especie de asonada y golpe de Estado, y lo tienen a Belgrano como un posible enemigo, y lo tenían preso, engrillado en Tucumán, siendo que había logrado una gran victoria en Tucumán. Él lo tuvieron preso, y él sufría de una enfermedad llamada hidropesia, y eso fue lo que lo llevó a la muerte a él. Por ahí andan algunos estúpidos hablando que tenía sífilis, no sé qué otras cosas, pero el problema de él era la verdadera enfermedad de hidropesia o hidropesía. Sí, algunos dicen que era de la bebida. El doctor Castañino, el ingeniero, él, bueno, ya pasó por la lechería y vino a la carrera, llegando tarde. ¿Qué pasaba? Las malas lenguas dicen que tenía cirrosis. No, también dijeron que tenía sífilis, un montón de pavadas. También decían que era homosexual, y sabemos muy bien que se la gastaba, porque hasta la hermana del restaurador. Hasta la hermana del restaurador, a la hermana de la esposa del restaurador. A la hermana de Encarnación Escurra, y tal es así que... Corajudo era, por lo menos. Sí, por lo menos se la bancaba. Y después tenía otra hija en Tucumán. Él tenía otra hija, Manuelita, que la tenía... El hijo que tuvo con la hermana de Cosa era Rosas y Belgrano. Rosa y Belgrano, que un descendiente de ese Rosa y Belgrano
fue comandante de la, digamos, de la columna que en el año 43 parte de Castelar y viene por Liniers. En el 4 de junio del 43, al frente de las tropas venía un descendiente de aquel Rosa de Belgrano, que era hijo de Belgrano, y era coronel Rosa Belgrano. A ver, cuéntenos qué dice. Bueno, lo que dice es corto, pero le va a dar a usted una idea y a todos nuestros oyentes cómo le paga a la patria a los grandes hombres. Por lo menos, cómo le pagan los gobiernos, no la patria, porque la patria no tiene nada que ver con los gobiernos de turno. En ese momento, vuelvo a repetir, había una gran despelote entre las diferentes, pugnaban por el poder, diferentes líneas y tendencias dentro de Buenos Aires, y se comunica que a las 7 de la mañana del día 20 de junio murió en su casa paterna en Buenos Aires el general Manuel Belgrano. Lo rodeaban sus hermanos y 2 o 3 amigos. Había nacido en la ciudad el 3 de junio de 1770 en el Real Colegio de San Carlos, estudió latín y filosofía. Trasladado a España, cursó el bachillerato en la Universidad de Salamanca y posteriormente recibió un título de abogado en la de Valladolid. Fue secretario del consulado, luchó contra los ingleses en las invasiones inglesas de 1806 y 1807, editó el Correo del Comercio y fue un revolucionario en los días de mayo. Vocal de la primera junta, creó escuelas, fundó pueblos y fue soldado de la patria en Tacuarí, Salta y Tucumán. El coraje sostendrá su nombre para el recuerdo. Es una publicación que se hace el día de la muerte de él, ¿no? Una insidiosa hidropesía lo postró el año pasado. Tuvo que abandonar el mando del ejército norteño y trasladarse a Tucumán, en donde lo sorprendió la revolución de noviembre. Ahí es donde a él, la revolución, en ese momento hubo una revolución en noviembre y a él lo detienen y lo tienen engrillado. Luego lo dejan venir a Buenos Aires, que venía a morir directamente porque estaba muy mal de salud. Dice, tuvo que abandonar el mando del ejército norteño y trasladándose a Tucumán, en donde lo sorprendió la revolución de noviembre, grave y en cama, afectado por los acontecimientos políticos, deseando morir en su Buenos Aires, solicitó 2.000 pesos al gobernador Araoz de Tucumán. Para poder viajar se lo negaron. La provincia estaba exhausta por la guerra. Un amigo, José Balbín, se lo presta y en los primeros días de febrero Belgrano viene a esta ciudad y regresa a Buenos Aires. Aquí el gobernador Ramos Mejía, gobernador de la provincia, sí, le manda 300 pesos para ayudarlo en su enfermedad, disculpándose por el exiguo monto de la suma, porque los fondos de la provincia tampoco daban para más. En sus últimos días lo visitan La Madrid y Balbín. Balbín, José, que era el que le había prestado. A este le dice, muero tan pobre que no tengo con qué pagarle el dinero que usted me prestó. Pero no lo perderá. El gobierno me debe algunos miles de pesos de mis sueldos. Y luego que el país se tranquilice, se los pagarán a mi albacea, quien queda encargado de satisfacer la demanda. Es decir, que una vez que a él le pagaran, el albacea tenía orden de devolver el dinero que le habían prestado. La muerte cayó al fin sobre este rubio y alto general que enarboló por primera vez nuestra bandera, pobre y casi solo, encomendado su alma a Dios que la formó de la nada y su cuerpo a la tierra, de que fue formado como dejó escrito en su testamento. Era tan pobre que cuando lo tenían que hacer la sepultura, sus hermanos tomaron de una cómoda un mármol que
De la mesa de luz. de una Sí, cómoda, Oraco. era porque era largo, Sí. era de una cómoda, y toman el mármol ese como tapa de su tumba. Sí, ¿no? hay varios episodios tristes con respecto a Belgrano. Una es El que reloj que le entrega al médico para pagar también. el reloj que le entrega al médico, que creo que no sé si hace poco Se lo o robaron. se lo robaron. Sí, se lo robaron hace poco. Y después del museo. él había donado 40 escuelas, que creo que no sé si una hizo en la tres escuelas en el norte argentino. Sí, 3. Una en pero Tarija, creo que en total una en 40, Tarija, que en me aquella parece. época, sí, bueno, hizo 40 escuelas, hizo muchas en Entre Ríos, por donde iba Belgrano con su ejército, creaba escuelas. Una de Pero ellas ahí fue después- Con Curuzucuatiá, el que dinero que a él le debían, funda el pueblo y hace la escuela. exacto. Él Pero- por donde iba, pero la que donó él, de su peculio, de una compensación que le dieron por las batallas ganadas en el norte, él dijo que ese dinero lo donaba para hacer una escuela en Jujuy, una escuela en Tarija, y creo que la otra era en Salta. 3 escuelas. La última la hicieron hace poco. Sí. La terminaron hace poco. Después hay otro episodio triste, que es que le robaron la dentadura. Cuando lo exhuman para llevar los restos a la iglesia de Santo Domingo, le afanan la dentadura, que se armó un escándalo periodístico y la tuvieron que devolver. Y dijeron que la habían sacado para que no se la roben, qué sé yo. ¿viste? Sí. Y bueno, así es la cosa. Belgrano, ¿eh? Es un lindo recordatorio de hombres como eso no existen hoy, y realmente Más que hoy nació- se debería conmemorar más que el Día de la Bandera, Nació en una familia el acomodada. Día de la muerte de Belgrano. Murió en la absoluta pobreza. El padre era un hombre muy rico, y él tuvo todas las posibilidades, porque si él hubiese sido monárquico, en lugar de optar por buscar la libertad de nuestro país, él tenía un futuro muy prominente en España, lo mismo que San Martín. No necesitaban venir acá a morir en la pobreza. Sí, estaba, le habían, inclusive cuando estuvo en España estudiando, estaba como cónsul, un tipo de mucha importancia y con mucho peso en las cortes españolas. Sin embargo, vino acá a servir a su patria. De 1806, 1807, sin ser soldado, se pone el uniforme y sale a la pelea contra los ingleses. Participa activamente en la lucha por la recuperación por la reconquista de Buenos Aires y después por la defensa de Buenos Aires. Y después, yo creo que se lo sacaron de encima, algunos vivos. Como era un gran idealista, le dijeron, bueno, y lo pusieron al mando de tropas sin ser el general. Pero el valor que demostró Belgrano en la campaña al Paraguay hizo que al poco tiempo Paraguay también se independizara, porque él sembró la idea de independencia Hizo mismo en el una Paraguay. buena campaña diplomática. Sí, perdió sí, con las armas. Perdió pero- con las armas porque hubo tipos que realmente él tenía la batalla ganada en Paraguay. Lo que pasa es que no era un ejército, convengamos, era Unos paisanadas. un juntado donde había tipos que eran fascinerosos. De avería. Pero la Claro, verdad que- fueron por el botín, muchos iban por el botín para ver qué podían chorear, esto es la realidad. Mientras que él tenía un pensamiento superior. Y si vos lees la proclama, que creo que la tenemos ahí, que después la vamos a leer porque en internet yo te la marqué, la proclama, cuando se jura la bandera, te vas a dar cuenta la elevación moral, espiritual y patriótica que tenía Belgrano como general del ejército Es libertador. lamentable, pero la Argentina ha sido desagradecida con no reconocer a los grandes hombres. A Belgrano Inclusive ya San- lo degradó, la última lo degradaron, porque le sacaron el título de general y a de Belgrano abogado. y a San Martín un poco lo rescataron porque no tenían más remedio, ¿viste? No lo podían ocultar pero bastante trataron de, ¿viste? Y si a Güemes cuando murió, Claro, aquí en Buenos Aires festejaron. sí. Murió un caudillo menos, decía el titular del Sí, diario. vos fíjate, porteño. cuando muere Rosa en Southampton, acá quieren hacer una misa y la prohíben. Y bueno, así es la historia y... Nos mandan algunos correos electrónicos que tienen que ver con eso de la bandera. Uno es de Orlando Leites, que dice: saludamos a los que se fueron, a los que ya no están,
y a los que persisten, a todos los compañeros, camaradas, amigos y compatriotas. 20 de junio, Día de la Bandera. El 27 de febrero de 1812 Belgrano estableció 2 baterías de artillería en ambas orillas del río Paraná, próximas a la entonces pequeña población conocida como Villa del Rosario, que es la actual ciudad de Rosario. En esa misma fecha, hacia las 18:30 aproximadamente, y en solemne ceremonia, Belgrano dispuso que fuera por primera vez enarbolada una bandera de su creación, ¿no?, desoyendo los mandatos del triunvirato, que estaba acá al frente del virreinato de ese momento. Soldados de la patria, en este punto hemos... Y hasta ese momento se juraba por Fernando VII. Todo acto de gobierno se juraba por Fernando VII. Sí, incluso él tuvo una reprimenda por haber No, lo quisieron meter en bandera, sí. Lo quisieron meter en cana. Soldados de la patria, en este punto hemos tenido la gloria de vestir la escarapela nacional que ha designado nuestro excelentísimo gobierno. En aquel, la batería de la independencia, nuestras armas aumentaron la suya. Juremos vencer a nuestros enemigos interiores y exteriores, y la América del Sur será el templo de la independencia y de la libertad. En fe de que así lo juráis, decid conmigo, viva la patria. El peor enemigo de la patria es aquel que traiciona, y el peor enemigo de la democracia es aquel que la corrompe. Eso lo dijo el general Manuel Belgrano. Recordemos al general, abogado, economista político Manuel Joaquín. Con razón lo degradaron, che. Sí. No sé si alguno se dará por enterado. Con razón lo degradaron. Su nombre completo era Manuel Joaquín José. del Corazón de Jesús Belgrano. Manuel José Joaquín. Bueno, acá omite Leite cuando pone esto. Durante su actuación pública se desprendió de todos sus premios y bienes, a punto tal que al fallecer no tenía dinero ni para pagar el féretro y la lápida, como dijo Rubén. Cuando la patria está en peligro, todo es lícito, menos dejarla perecer. Con una frase de San Martín se despide Leite de este correo electrónico que nos envía. Sí, yo ahí te mandé un mail con una controversia que hay de colores de la bandera, que es azul y blanca y no celeste y blanca. Exacto. ¿Tenemos algún oyente, Dani, para pasar? No, más tenga mano, tallador. Tenga mano, compañero, dice que no tómese un amargo obrero, decía él. Me parece que como no lo saludé hoy, como no dije que hace operación sí, técnica puesta en el aire, te está saboteando. Es feriado, él vino a trabajar, puso todo de sí, nosotros ni siquiera lo nombramos. Ni bola, pobre Dani, tiene razón. La verdad que sí. Entonces cuando le pedí mensaje, dijo, pará. Yo lo apoyo, Daniel, yo lo apoyo. Y encima se habló del Paraguay y todo, él se pone ancho. Y Castañeno, que casi no lo esperábamos. Yo pensé que se había quedado en la lechería. No. Bueno. Infamia de los mitristas. Esas son calumnias de los mitristas. Claro, y él es un hombre que a mí con Mitre no anda muy bien, que digamos. Entonces, estas son calumnias de los mitristas. Sí. Cuando a usted le digan que Castañino se quedó en la lechería, esas son calumnias de los mitristas. A ver, acá me manda a ver qué dice Castañino. Me manda algo que es de la Gaceta Federal, que es su portal de Historia Argentina, donde usted puede entrar y también puede escribirse, ¿no es cierto? Así les mandan los newsletters el amigo Castañino, que siempre está mandando información. La bandera de Belgrano. Belgrano es el creador de la bandera azul y blanca, y no la celeste y blanca, dice. Ya entramos en controversia con la gente de Racing, que impusieron Sarmiento y Mitre, el celeste y blanco que impusieron Sarmiento y Mitre, ¿verdad? La bandera fue creada en Rosario, bueno, como decíamos recién, el 27 de febrero de 1812, está inspirada en la escarapela azul celeste del triunvirato, debido al color de la heráldica, que no es azul turquí ni celeste, sino el que conocemos como azul. Nada que ver el color del cielo con que nos quisieron convencer. Algunos utilizan el argumento para defender el celeste por el hecho de que por la sincera religiosidad de Belgrano, debió tomar el celeste de la Virgen, del manto de la Virgen de Luján. Sí.
y no el azul. Sin embargo, la sincera religiosidad de Belgrano no contradice el hecho de que usara el azul, ya que algunos suponen que el azul celeste de los patricios fue tomado de la orden de Carlos III, otros de la Inmaculada Concepción y otros que ambos colores, el blanco y el azul, fueron sacados del escudo de la ciudad de Buenos Aires, cuyos colores eran precisamente blanco y azul. Lo cierto es que el Congreso sancionó la ley de banderas el 25 de enero de 1818, estableciendo que la insignia nacional estaría formada por los dos colores, blanco y azul, en el modo y la forma que hasta ahora acostumbramos. O sea, el listón azul, blanco en el medio, sí, y el azul. No, tampoco fueron celeste y blancas las cintas que distinguieron a los patriotas del 22 de mayo, sino que eran solamente blancas o argentino, que en la heráldica simboliza la plata. Fueron solamente blancas. La cinta azul se agregó como distintivo del regimiento de patricios, pero tampoco era celeste, sino también el azul y el blanco del escudo de Buenos Aires. Azul y blanca fue la bandera que flameó en el fuerte de Buenos Aires en Ituzaingó durante la guerra con el Brasil y en la guerra del Paraguay en 1813. Artigas le agregaría una franja colorada y punzó cruzada para distinguirse en Buenos Aires sin desplazar la azul y blanca. La bandera cruzada fue usada en Entre Ríos y Corrientes y la cinta punzó fue adoptada por los federales, mientras los unitarios, para distinguirse, usaron una cinta celeste y no el azul de la bandera. Cuando Lavalle inició la invasión libertadora contra su patria, apoyada y financiada por Francia, la guerra franco-argentina, también usó la bandera celeste y blanca para distinguirla de la nacional. Ni siquiera enarbolaron los libertadores el pabellón nacional azul y blanco, sino el estandarte de la rebelión y la anarquía celeste y blanco, para que fuese más ominosa su invasión en alianza con el enemigo. El coronel salteño Miguel Otero, en carta a Rufino Guido, hermano de Tomás Guido, el 22 de octubre de 1872, en las memorias que publicó en 1946. Y después, si querés, seguimos, está con respecto a la bandera nacional, está lo que las rosas y la bandera nacional. Sí, el rosa lo oscureció un poco, sí, la bandera nacional, bueno, ahí un color explico, lo oscureció para que no se destiña tanto, pero era el azul, incluso... Sí, era azul oscuro, era el azul marino. Si tenés tiempo, léelo, si no, no podés leer. No, léelo, sí, total. Rosas para evitar que el desteñirse por el sol, como decía Leonardo, se confundiera con la del enemigo, la oscurece más llevándolo a un azul turquí. ¿Por qué Rosas eligió ese azul? Por varias razones. Porque el azul real es más noble y resistente más tiempo al sol, a la lluvia, y el restaurador pensó que el color argentino era el azul, porque así lo estableció el decreto de la bandera nacional y de la guerra del 25 de febrero de 1818, como decíamos antes, y sabemos que Rosas no se apartaba de lo que era la ley. Es que el que dice que la bandera es azul, esto voy a contar un poquito la anécdota, el que determina el color de la bandera es Chorro Arín, porque el Congreso de Tucumán siguió sesionando hasta el año casi 1819, siguió sesionando. Y entonces el Congreso de Tucumán, como había muchas provincias que tenían diferentes banderas, diferentes colores, uno más claro, otro más oscuro, quisieron determinar el color de la bandera. Lo normalizó. Y lo llaman a Chorro Arín, que en ese momento Chorro Arín era el tipo que había estado con Belgrano, que conocía bien el tema, y Chorro Arín en el acta dice que la bandera es azul, celeste y blanca. Azul, celeste, sí, blanca. Que es más oscuro que el celeste que se usa. Inclusive... No, es que lo que tenemos ahora no es ni siquiera celeste, es incluso un grisáceo... Es un turqués. No, incluso creo que en el año 70, yo ahí no recuerdo el nombre, y la bandera de Santa Fe igual, nada más camarada de San Martín tenía azul y blanca, el color es azul, y Entre Ríos, Corrientes, Artigas, la bandera oriental, que tenía. Si tenés 2 minutos, terminalo el artículo, porque sí, vale la pena, me parece. Muy bien. Bueno, el restaurador pensó que el color argentino era el azul, porque lo establecía ya el decreto del 25 de febrero del 18, y también porque el celeste siempre fue el color preferido de los liberales y masones. Fue la bandera que, sin modificaciones,
la ley flameó en el fuerte en la campaña del desierto 1833-1834, en la vuelta de Obligado y en Quebracho en 1845, y la misma que fue saludada en desagravio por el imperio inglés con 21 cañonazos. El 23 de marzo de 1846, Rosas le escribió al encargado de la Guardia del Monte diciéndole que se remitiera una bandera para los días de fiesta, agregando que sus colores son blanco y azul oscuro, con un sol colorado en el centro y en los extremos el gorro punzó de la libertad. Esta es la bandera nacional por ley vigente. El color celeste ha sido arbitrariamente y sin ninguna fuerza de ley nacional introducido por las maldades de los unitarios. Se ha agregado el letrero de viva la federación, viva los federales, mueran los unitarios. La misma bandera se izó en el fuerte de Buenos Aires el 13 de abril de 1836 al celebrarse el segundo aniversario del regreso de Rosas al poder. La misma bandera que Urquiza le regala a Andrés Lamas y que hoy se conserva en el Museo Histórico Nacional de Montevideo. Rosas quiso que las provincias usaran la misma bandera y evitaran el celeste, y con ese propósito mantuvo correspondencia, entre otros, con Felipe Ibarra, que era gobernador de Santiago del Estero entre abril y julio de 1836, y dijo textual: por este motivo debo decir que a vosotros, decía a usted, sí, que tampoco hay ley ni disposición alguna que prescriba el color celeste para la bandera nacional, como aún se cree en ciertos pueblos. Esto lo dice José Luis Buceniche en su libro. Y el color verdadero de ella, porque está ordenado y en vigencia hasta la promulgación del Código Nacional que determinara el que ha de ser permanente, es azul turquí y blanco, muy distinto del celeste. Y le recordó que las enseñas nacionales que llevó a las Pampas y las del Fuerte tenían los mismos colores y que las mismas banderas para las tropas fueron bendecidas y juradas en Buenos Aires. Rosas usó el azul y blanco y le adicionó 4 gorros frigios en sus extremos, según Pedro de Ángelis, en honor a los 4 acontecimientos que dieron nacimiento a la Confederación Argentina: el Tratado del Pilar, del 23 de febrero de 1820, que adoptó el sistema federal; el Tratado del Cuadrilátero de Amistad y Unión entre Buenos Aires y las provincias; la Ley Fundamental de 23 de enero de 1825, que encargó a Buenos Aires las relaciones exteriores y la guerra; y el Pacto Federal del 4 de enero de 1831, creación de la Confederación a la que se adherían las provincias. Expulsado Rosas en Caseros, Sarmiento adopta el celeste unitario en vez del azul de la bandera nacional. En su discurso a la bandera al inaugurar el monumento a Belgrano el 24 de septiembre de 1873, señaló a la enseña de la Confederación como un invento de bárbaros, tiranos y traidores, y en su oración a la bandera de 1870 denigra la blanca y negra de la vuelta de Obligado, diciendo además que la bandera blanca y celeste, Dios sea loado, no fue atajada jamás al carro triunfal, no fue atada jamás al carro triunfal de ningún vencedor de la tierra, y si alguna vez fue atada al carro de algún triunfador, se lo debemos a Sarmiento y no al restaurador. Tampoco a la celeste y blanca de Sarmiento recibió saludo de desagravio de ninguna potencia imperial, mucho menos la de Mitre, dice acá el ingeniero Castañino, que de paso le pega un palo a Mitre. Es que me da fastidio que mientan, por eso No, y es la historia Mitre, nuestra es una mentira. Mitre se basa en el celeste basándose, entre otros argumentos, en un óleo de San Martín hecho en 1828, como si el color adoptado por un artista fuera argumento suficiente. El general Espejo, compañero de San Martín en 1878, que es a quien se refería Leonardo hace un ratito, publicaba sus memorias de él y recordaba como azul el color original de la bandera de los Andes, conservada desteñida en Mendoza. Pero Mitre, que siempre interpretó las cosas como le convino, lo atribuyó a una disminuida memoria del veterano. En 1808, ante la confusión existente y a pedido de la Comisión del Centenario, se estableció el color azul de la ley de 1818 para la confección de banderas. Sin embargo, siguió empleándose el celeste y blanco en lugar de la gloriosa azul y blanca, y la misma bandera que acompañó a San Martín en su gloriosa gesta libertadora y la misma que acompañó los restos del propio Rosas en Southampton.
Esto lo puede encontrar en la Gaceta Federal, que es el mail, Sí. Gaceta con Z, puede entrar ahí al sitio del ingeniero Castaño. Sí, yo ese artículo lo subí porque muchos me preguntaban qué celeste, que no celeste. Bueno, ahí tenés. Y tanto es así que en la época de Rosas a los que castigaban los obligué, lo vestían de celeste o le pintaban el burro de celeste. Incluso en una carta que Coutinho le manda a Rosas, le dice: acá le mando uno de copete duro que usa calzoncillos, además de unitario usa calzoncillos celeste. O sea que fíjate vos, la importancia que le daban a los colores. Y era la guerra entre dos. Cuando los marinos que tenían patente de corso, que se fueron de acá con nuestra bandera, y los países de Centroamérica tomaron los colores de esa bandera, tomaron el azul, no tomaron el celeste. Vos fíjate que hay 4 países de Centroamérica que tienen los colores de la bandera argentina. Fue por los patriotas, los patriotas navales nuestros, como Azopardo, como Brom y... Con respecto a eso de Mitre, que vos decís que le tengo bronca, lo que pasa es que una vez le preguntaron a Sócrates, dice: usted es amigo de Platón, pero lo critica. Y dijo: soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad, le dijo. ¿Y usted también? Yo también, soy amigo de Mitre, re amigo. Con razón pero soy más amigo de la verdad. Con razón los mitristas usted lo calumnian. Sí. Eso de la lechería no es así, no es así. Bueno, ¿cómo andaremos cómo nos han colonizado las ideas, ¿no es cierto? Sí. Estos historiadores como Mitre, que Mitre, Villa Mitre, General Mitre, están en todo el país. En todo el país hay calles, hay ciudades, hay barrios, hay ferrocarriles, hay... Sí, de todo. Mitre es uno de los próceres principales en cuanto a llevar... Para preguntarle qué hizo por el país. Es el hombre que se inventó a sí mismo, dijo uno. ¿Quiere escuchar oyente? Sí, vamos a escuchar oyente. Vamos a ver si por ahí llama un mitrista para saludarlo a Castañino. Él se piensa que yo soy morenista, ¿ves? Saavedra. Porque no me da pelota.